El Daño fue publicado en 1942. Y bien, tiene todo un contexto histórico. No voy a hacer spoiler, no les voy a contar la historia, no tienen que leer, a los que no lo han leído, claro. Y a los que ya lo leyeron en sus años mozos, pues también refrescan un poco la memoria. Bien, el contexto de El Daño, en ese momento, 1941-1942, hubo una guerra entre Perú y Ecuador, y estaba en el gobierno Manuel Prado. Esta novela es de tinte tradicional. ¿Por qué? Porque nos está desarrollando una historia, los acontecimientos que se desarrollan. Para ellos, esos acontecimientos ha sido escogido un territorio en particular, en este caso Lambayeque. Y yo encontré en la novela un innegable toque clásico. O sea, vi reflejadas las grandes novelas europeas o a los grandes exponentes latinoamericanos en esta novela. Me hizo recordar mucho, lo comentaba acá con mi amigo que también la leyó y quiso venir a escuchar esto. Me recordaba a Rómulo Gallegos, el gran Rómulo Gallegos, escritor venezolano. No sé si vieron por ahí por la televisión o escucharon de la novela Doña Bárbara, que también era una novela tradicional y desarrollada en los llanos venezolanos. Bueno, El Daño también es una excusa perfecta en trama, para tratar lo que es Lambayeque, la gente que en ese momento confluía acá. Imagínense el contexto histórico. En ese momento, y no hace mucho, había venido toda la gente que venía huyendo de la inundación en Saña y vinieron a refugiarse acá en Lambayeque. De hecho, él lo expresa de una manera muy bella que puedo leer por acá. A ver. Dice: Lambayeque es el pañuelo que enjugó las lágrimas de los desdichados de Saña. Una frase que me quedó muy hermosa. Entonces, esta novela tradicional de la costa, que describe la costa norte, como les digo, tiene un tinte clásico. Su tema, pues, es más que todo el espiritismo, la brujería, la hechicería y todo lo que tiene que ver con ese mundo místico, que es herencia de los antepasados mochicas, que estaban en ese momento en un auge hirviente, se podría decir, porque las personas tenían como sabemos, en ese momento había mucho analfabetismo, y las tradiciones eran transmitidas de manera oral, de generación en generación, y eran la vida para ellos. O sea, la cosmovisión, cómo veían ellos al mundo, pues era a través de sus ojos espirituales, o sea, de sus costumbres, de sus creencias, de ese sincretismo religioso que también se podía notar allí, porque también habían sido evangelizados por los españoles, ¿no? Entonces, a veces estaba esa cuestión de, bien, vamos con esta ramita a curar, y bueno, y rezamos aquí 3 Ave Marías para que también San Pancracio lo libre de todo mal. Entonces, ese sincretismo religioso está también presente allí. Era como que a Dios y al diablo por si acaso. Bien, entonces está conjugado ese tema de cómo describe también a todas las personas que venían a confluir en el mercado de Lambayeque, que traían sus productos de los distintos distritos, cómo describe la fisionomía de cada persona, lo describe de manera hermosa y magistral. También, pues, el otro tema es el latifundio, pues, el ventajismo de los pudientes, que explotaban al pobre, al campesino, le quitaban sus tierras, los engañaban, se aprovechaban de su situación también de ignorancia y de su necesidad para hacerse de sus tierras, despojarlo totalmente y volverse ricos. Y esta vendría siendo la razón de el daño o la brujería que recibe el protagonista de esta novela, porque le había hecho daño a una persona que era descendiente directo de los mochicas, y él tenía, pues, su as bajo la manta para vengarse, y también de una esposa dolida. La holgura y el bienestar se reflejaban en las costumbres y en el carácter de los lambayecanos, que sin duda eran los hombres más laboriosos, más alegres y más liberales de todo el Perú. Los productos de su industria, jabón, paños, cordobanes, cebo y miel,
no solo se vendían dentro del país, sino que se exportaban a Chile, Popayán, Panamá y México. Una febril actividad galvanizaba a todas las clases sociales. El pueblo vivía satisfecho y más feliz que en ninguna otra ciudad. Y los aristócratas, que eran muy cultos a causa de sus frecuentes viajes a Jamaica y España, sabían darse trato de grandes señores, en vastas y bien alojadas mansiones, donde la existencia se deslizaba plácidamente en medio del lujo y la opulencia. Bien, tenemos allí pues una visión. Yo podía imaginar en ese momento cómo sería cuando yo camino todos los días por estas calles, las casonas que hoy están en ruinas, esas puertas que ya ven roídas, esas paredes que ya están cayéndose, cómo sería en ese momento de esplendor. Bien, esta novela no es larga, tiene 7 capítulos en cuanto a estructura, que también es importante mencionar. Tiene 7 capítulos en el que se desarrolla toda la trama. Los recursos literarios, miren, les puedo decir que hay metáforas tan hermosas, tan hermosas, que en realidad provoca leerlos y releerlos. Aquí esta es lo que más me gustó, decía. La oscuridad comenzaba a morder el contorno de las cosas. El silencio solo era agujereado para que las gentes pudieran embaular tranquilamente el espesadito con yucas y culantro y la gualdrapa de carne asada de capao. Hay cosas que no sé cómo se pronuncian. Por suerte tiene un glosario de términos al final. Hay una descripción amplia, casi que enamorada, diría yo. Él hace una descripción del ambiente, de las personas, como si estuviera enamorado de ellos. Las hace detalladas, pero no es cansona. O sea, ustedes pueden leer 3 o 4 capítulos de corrido sin darse cuenta, porque es ágil, no se detiene en demasiados detalles y lo va explicando tan bellamente que es sublime, de verdad que sí. También hay un humor por allí negro, velado, le diría yo, cuando menciona las cosas. Dice: sabiendo chalanear con gracia a las mujeres y catedrático en el manejo del poto, el cojudito y la copa. Don Martín Aguilar fue durante muchos años también amo y señor en las casas de cadena y en las jaranas de arpa y cajón. Fíjense qué manera tan bella de describir que era un borracho y que era mujeriego también, pero lo dice tan hermoso que no suena feo. Me encantó eso. Y bueno, también me tropecé con la realidad de que el argot que utiliza, el argot de los lambayecanos en ese momento, creo que si no tuviera ya 4 años, 3 años viviendo en Lambayeque, si no hubiese leído una que otra cosita allí y no hubiese conversado con tanta gente, no hubiera entendido nada. Esto está prácticamente encriptado, señores. De verdad, si hubiese leído la novela recién llegada al Perú, la hubiese tenido que dejar. A mí me parece que este lenguaje es como un cofre con llave. Tan propio que parece que forzar al lector a adentrarse, a pertenecer a este mundo de Lambayeque, si quiere formar parte o comunicarse con la cosmovisión que la trama arma. Para cerrar, les puedo decir que esta novela es de un valor incalculable. Es un tesoro que tiene la literatura lambayecana, que es necesario seguir propagando, seguir promoviendo el conocimiento. Yo creo que a nivel escolar de los chicos de secundaria, si bien hay mucha literatura actual, contemporánea, yo pienso que cuando conocemos la literatura clásica tradicional, de ahí podemos entender mucho cómo es el movimiento literario actual, de dónde viene, de dónde venimos, por qué escribimos como escribimos, por qué pensamos como pensamos, y también sobre todo porque se disfruta. Si yo lo estoy disfrutando, ¿cómo lo disfrutarán ustedes al encontrarse reflejados en una trama, en una frase, en una calle conocida, en todos esos espacios que va evocando el autor, decir yo soy de aquí, esto es mío? Creo que es la parte más importante. Precisamente el lema de las tertulias literarias es conocer y disfrutar la literatura lambayecana.
porque si no la disfrutamos de nada sirve, estamos perdiendo nuestro tiempo. Y lo importante es seguir difundiendo. Y todos somos artífices de esa difusión, en la medida en que también nos sintamos parte de ello y lo podamos disfrutar. Y eso es todo.